Angel Cop es brutal, oscuro y muy ochentero. Y por eso vale la pena. Hace unas semanas hice una encuesta para ver a qué anime hacerle video, y al final ganó Angel Cop. Y espero que no haya ganado solo porque en la miniatura de la encuesta puse una imagen de la protagonista. Sobre todo porque esa imagen la tomé de la portada del VHS y resulta que el VHS es bastante mentiroso, porque lo que aparece en la portada nunca ocurre en el anime. Pero bueno, ya estamos aquí, así que hola compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito, y bienvenidos a otro video. Y esta vez toca hablar de un anime bastante oscuro y lleno de sangre, pero que no es solo gore. Angel Cop es una serie de 6 OVAs que salieron entre septiembre de 1989 y mayo de 1994, dirigidas por Ichiro Itano, que también dirigió la adaptación a anime de Gantz en 2004. Es un anime que a primera vista puede parecer puro gore, pero a nada que le pongas atención te das cuenta que es más que eso. Tiene una historia interesante, llena de misterio, que se vuelve más intrigante con cada capítulo, junto a personajes que, si bien no son exageradamente complejos, tienen una ambigüedad moral que los hace interesantes. No son los típicos héroes y villanos. Y la historia no es el clásico bien contra el mal, es más bien una historia en la que la moral tiene una escala de grises, que muestra cómo los buenos ideales llevados al extremo pueden retorcerse. Son unas ovas con una personalidad que se siente como un descanso del típico estilo de anime. Es detallado y con mucho estilo, el tipo de dibujo que tienen los animes de ciencia ficción viejitos, y que verlo ahora se siente como un soplo refrescante. Con una animación excelente y una atmósfera cyberpunk retrofuturista que se disfruta muchísimo, es un anime con un encanto propio de su época que ahora ya no se ve. Y además de todo eso, es un anime que toca temas complicados, que en su momento lo hicieron difícil de comercializar y le ganaron censura, pero no el tipo de censura que todos conocemos. Esas cosas voy a hablarlas en este video, así que con eso dicho, hablemos de un anime, hablemos de Angel Cop. Si te gustan los animes viejitos y quieres ver más, suscríbete a mi canal, también deja tu like y un comentario. Y ahora sí, vamos con el video. この国を守っているのは私たち特殊公安だ。それともう一つ、さっきの女のようになりたくなければ下手な時間稼ぎはやめ。 Angel Cop lo puedes encontrar en mi servidor de Discord en la descripción o en el comentario fijado. Y ahora sí, en estas ovas la historia y el misterio es de lo más importante, así que a ver cómo podemos hablar de ellas sin hacer demasiado spoiler. Pero aún así, si hay algún spoiler demasiado grande, lo voy a avisar con el contador en pantalla. Estamos ante una serie de ciencia ficción con Angel como protagonista principal, una miembro de las Fuerzas Especiales de Seguridad, básicamente un grupo que se encarga de combatir, para que YouTube no se ponga sensible, digamos, organizaciones del terror, especialmente una llamada Red May. Es cuando capturan a un líder de esa organización que empiezan a ocurrir una serie de ataques del terror en diferentes lugares de Japón. Pero algo extraño ocurre. Alguien empieza a cazar a los miembros de la Red May, acabando con ellos de forma brutal. Y entonces las fuerzas especiales de seguridad deben averiguar qué está ocurriendo en realidad. La historia, la verdad es que es bastante buena y llena de suspenso, y esa sinopsis no abarca ni siquiera la mitad, pero me la voy a guardar para el segundo segmento de este video.
Ahora voy a meterme con toda la parte estética, y es que ese es uno de los puntos fuertes de este anime. Cuando uno ve un anime, obviamente lo primero que entra es la estética, el dibujo, y por el modo en que yo vi este por primera vez, teniendo que grabarlo yo mismo hasta que encontré una versión con buena calidad y subtítulos, pude apreciar el dibujo antes de siquiera seguir la historia. Y debo decir que, irónicamente, se siente como un aire fresco siendo un anime de hace 36 años. Es que ese estilo de dibujo más detallado y a ratos medio rayando lo realista le queda perfecto a este tipo de historias con tonos serios y oscuros. En ese sentido me recordó a Lily Cat, una película de terror a la que hicimos video hace ya un tiempo. Me puse a investigar si acaso los animó el mismo estudio o algo, y resulta que no, el parecido es una casualidad. Regresando a lo que decía, los animes con este estilo de dibujo ahora se sienten como una rareza bastante refrescante. Tienen un estilo que busca lo llamativo y extravagante, lejos del enfoque más simplificado que se suele ver. Además es un dibujo que se me hace, por decirlo de un modo, algo más maduro. Se nota que buscaba apelar a un público mayor con personajes más atractivos y detallados. Y ese detalle también hace que tengan un nivel de expresividad enorme, a ratos siendo muy dramático y sumergiendo muchísimo en la narrativa. Aparte de tener un dibujo bonito, tiene una estética de ciencia ficción cyberpunk que simplemente es genial. Siempre lo diré, los animes antiguos de ciencia ficción tienen un encanto especial. La combinación del dibujo de esa época con cómo imaginaban que podría ser el futuro, mezclándolo con tecnología y cultura de la época, hace que estas ovas sean como una ventana a un pasado distinto. Esa mezcla de cyberpunk con cultura underground de los 80 y 90 crea una personalidad bastante interesante, una especie de retrofuturismo con toques oscuros, en el que la humanidad tiene la capacidad de sobrepasar su límite natural, de trascender su propio cuerpo gracias a la tecnología. Todo eso por sí solo está bien, pero lo que de verdad lo hace relucir es la animación. Aquí estamos frente a una animación excelente y que aún con el detalle que tienen los personajes se mantiene fluida y detallada la gran mayoría del tiempo. Algo que me impresiona es la cantidad de detalles de luces, humo y efectos que tiene por momentos, haciendo que sea bastante impresionante de ver. Sobre todo las escenas de acción que son las que se llevan la mejor parte. Además, a ratos trata de imitar los efectos que tendría una cámara real, sobre todo con los destellos de luz. Es un detallito extra, pero que le da un toque más atmosférico a algunas escenas. Este segmento del video quizás va a quedar un poco más corto porque sí, el dibujo y la estética son un punto fuerte de estas ovas, pero realmente lo que más destaca son la historia y los personajes, y quiero hablar de eso. Así que voy a acabar con este segmento hablando un poco de la música. Desgraciadamente, ese es el único punto débil del anime. Su banda sonora se siente genérica y aparte de la canción del ending, ninguna pieza es memorable de verdad. Las podría describir como canción de suspenso 1, canción de acción 2 y así. Y ahora que estoy grabando y me pongo a pensar en eso, caigo en cuenta de que tampoco tiene un opening. O sea, al comienzo de cada capítulo es solo el logo y ya.
Se hubiera agradecido que, aunque la banda sonora siguiera siendo genérica, nos hubieran dado al menos un opening y un ending, pero no tuvimos opening. H5 の生き証人立原を護送し、市原研究所へ向かうハッカーとピース。Son melodías que cumplen y son aceptables, pero nada más. Además, las ovas pecan de ser repetitivas con la misma canción sonando demasiado en las escenas de acción. Es algo que no molesta si no se le pone atención y el anime tiene muchas virtudes que compensan ese detalle, pero es algo que está presente. Estamos ante una historia que, entre más avanza, se vuelve más profunda. Al inicio parece una trama policial sin mucho que destacar, pero mientras pasan los capítulos, todo se va volviendo cada vez más interesante. Y es que el anime sabe muy bien cómo crear un misterio enganchando desde el primer capítulo. Y eso es gracias a cómo va metiendo personajes y pequeños giros de trama desde el inicio. Al comienzo muestra todo sin dar ningún contexto y casi como salido de la nada, pero así es como logra generar preguntas. Y es que, aunque las cosas al inicio salgan sin previo aviso, al final todo funciona y se entrelaza, haciendo que el misterio termine siendo bastante satisfactorio. Es de esas historias que no olvidan los detalles que meten al inicio por más pequeños que parezcan, y los aprovechan de una forma genial para crear un misterio que se hace cada vez más profundo. Eso, junto al formato de capítulos, hace que el anime te mantenga enganchado, y es que cada episodio te deja con ganas de ver el siguiente. Eso porque conforme pasan los capítulos, el anime se va volviendo más y más oscuro, metiendo elementos que incluso llegan a parecer sobrenaturales en una historia de ciencia ficción. Este anime es muy oscuro y no lo digo solo porque el dibujo tenga mucho sombreado. Algo que me gusta de este anime es esa atmósfera oscura en todo sentido. El anime no se contiene en nada, está lleno de sangre y vísceras como solo puede estarlo una ova de los 80. Y aún así no se siente exagerado ni incómodo. Y eso es porque todo ese gore en realidad contribuye a la atmósfera y va a juego con el tono de la historia. No todas las escenas son a ese nivel y espero que YouTube me deje poner la escena que quiero, pero a lo que voy es que el gore del anime, aun con todo lo exagerado que puede parecer, nunca se siente forzado, no da la sensación de que esté por puro reclamo comercial, se siente bien encajado por el tipo de historia y el tipo de personajes. Hablando de los personajes, los de estas ovas se salen del molde. Aunque tiene varios personajes, los principales son Angel, Ashura y Lucifer, que dentro de su papel son bastante únicos. Angel no es la típica heroína, diría que está más cerca de ser una antiheroína, y es que al inicio su sentido de la moral es, bueno, así.
護衛だとテロリストと取引などせん。人質を盾にしたけりゃ好きにしろ。だがAlgo que se me hace genial es ese matiz, que la protagonista tenga cierta ambigüedad y no sea solo el arquetipo de la heroína buena. Y eso se extiende a la mayoría del resto de miembros de las fuerzas especiales, que son capaces de usar métodos cuestionables o violentos sin dudar con tal de cumplir su misión, al mismo tiempo que persiguen un objetivo que podría considerarse noble. Hasta cierto punto podría decirse que el anime plantea la pregunta de si el fin justifica los medios, y es que aunque lo hace de forma bastante superficial, va cuestionando la forma de pensar y actuar de Angel, enfrentándola a los matices que las cosas pueden tener. 私はこの力を人のために、そう思って軍の研究施設に入った。しかし気がつくと生体兵器としての能力ばかり引き出されていた。人のために生きることを誓った。だが今気がつくと手足に糸がついていて、その糸をたどると誰かに操られていた。Eso hace que tenga algo de desarrollo y le da cierta profundidad a un personaje que de por sí no sigue el típico molde de protagonista buena. Por otro lado están Ashura y Lucifer, los villanos entre comillas, y es que más bien son un par de personas a las que les lavaron el cerebro, siendo la diferencia entre los dos que Ashura es alguien que logró ver el daño que estaba provocando, mientras que Lucifer es literalmente una fanática extremista con superpoderes. 貴様は日本経済の混乱、それに極左テロ組織の内部破壊、それも金のためにだ。そんなダニと私を一緒にするな。やめろ。Eso hace que Lucifer sea una antagonista bastante interesante. Al igual que Angel, no es el cliché que uno podría esperar en un personaje que ocupe su rol. No es un señor de la oscuridad como tal, es más bien alguien con ideales que podrían ser positivos, pero que tiene una visión y un pensamiento demasiado retorcidos al punto de volverse una psicópata. Lucifer es una villana, entre comillas, bastante perturbadora, porque dentro de la ficción del anime se siente bastante real. Eso junto a las habilidades que tiene, como absorber información directo del cerebro de las personas y el modo en que la muestra el anime, como alguien que no le importa la vida con tal de seguir sus convicciones. La historia se acaba sintiendo como un choque que muestra ideales llevados al extremo y no como una batalla del bien contra el mal. Quiero hablar de unas cosas interesantes que encontré, así que para terminar este segmento y pasar al bonus, voy a hablar de la batalla final. El anime termina pasando del misterio a la pura acción, y eso hace que la batalla final con Lucifer sea épica. Lo que la hace especial de verdad es que realmente nunca igualan el poder de la mujer. En todo el anime se nos va presentando como una antagonista demasiado poderosa, a la que pueden aguantarle algunos ataques y darle algo de pelea solo gracias a las mejoras robóticas de Raiden y la armadura de Angel, pero que aún con eso Lucifer podía llegar a matarlos fácilmente. Logran vencerla en parte por ser una confiada y porque la fueron desgastando al punto de dejarla vulnerable y casi sin poder. Lucifer es un antagonista que de verdad se siente intimidante, todo el tiempo da la sensación de ser superior a los protas, pero es su mismo ego lo que le juega en contra. Angel Cop es como una ventana a un tiempo en que el anime no tenía miedo de ser crudo, controversial o incluso retorcido, un vistazo a un futuro que nunca llegó, pero que sigue fascinándonos. Mientras investigaba, encontré algo como mínimo curioso.
Angel Cop es de esos animes que no son muy mencionados, al menos no tanto como otros de su época, así que lo que encontraba mientras buscaba cosas para el video eran puras páginas de reseñas, wikis y uno que otro foro, y en medio de todo eso salió algo llamativo, pero que hay que tomar con cuidado. Resulta que el anime está censurado por reflejar un sentimiento, digamos, no muy amigable con la gente judía, y que la versión que se puede encontrar es la censurada, pero que al mismo tiempo no está censurada. Lo que ocurre es que, según una publicación del foro de Reddit Cyberpunk y la página Internet Movie Firearms Database, Angel Cop en su idioma original tiene diálogos que reflejan un sentimiento contrario a la gente judía, y que en la traducción de los subtítulos y el doblaje es cambiado por un sentimiento contra los norteamericanos. Investigando encontré este video que compara una traducción sin editar de los diálogos en japonés con la traducción censurada, y sí cambia por completo. Ya estaré poniendo una traducción al español de los dos y solo puedo decir que el original tiene un aire de sospecha que directamente cae en lo paranoico. Y supuestamente se lanzó una versión con una pista de subtítulos sin censura, pero por desgracia no pude encontrar ninguna otra escena, así que esta es la única referencia que tenemos del significado real de los diálogos. Aparte de eso, es un poco raro que Lucifer, que según quiere proteger Japón, sea una mujer blanca, rubia que habla inglés. Eso podría ser producto del miedo a la influencia estadounidense de esa época y por eso la ponen como una psicópata, pero solo es una suposición mía. Siendo sincero, el anime sí tiene un aire bastante nacionalista y que refleja un miedo muy marcado al comunismo, al punto de ponerlo como una conspiración global del terror. Pero eso es algo normal viendo la época en la que salió, y honestamente no le quita lo disfrutable. Y es que animes como este hay que verlos como lo que son, productos de su tiempo que al final pueden ser un reflejo del modo de pensar y sentir de la época que les dio a luz, y que consumirlos no significa que uno esté de acuerdo con las ideas que muestran. Este anime está basado en un manga que a grandes rasgos es igual, pero también es bastante diferente. El manga salió entre junio y septiembre de 1989 y fue escrito por Taku Kitasaki, y estamos hablando de un one shot, o sea, un manga de un solo capítulo, que a grandes rasgos sí se parece un poco al anime, pero solo un poco. En primer lugar, el dibujo es totalmente diferente, incluso cambia el diseño de varios personajes, y es que mientras que el anime era más detallado, el manga es más simplista. Diría que tiene un dibujo que, si bien no es genérico, se siente como el típico de un manga. Mientras que el anime sobresale por su estética, el manga es más normalito en ese aspecto. Si volteamos a ver la historia, en líneas generales es la misma, solo que el anime cambia, agrega y quita cosas. Por ejemplo, en el manga conocemos algo del pasado de Angel y cómo se unió a las fuerzas especiales de seguridad. En el anime no se menciona nada de eso. En el manga, los Hunters, o sea, Lucifer y Ashura, son personajes más simples que se comportan como villanos megalómanos, mientras que en el anime les dan algo más de profundidad y los hacen más originales e interesantes. Además, la ambigüedad moral que tienen los personajes en el anime, en el manga no existe. Y es que mientras que el anime es una historia que juega un poco con la moral de los personajes y que hasta cierto punto los cuestiona, mostrando una escala de grises en esa moral y cómo los ideales positivos pueden retorcerse si se llevan a un extremo, el manga es una historia de las personas alzándose por la verdadera justicia contra un sistema que los manipuló.
Sinceramente, el anime me gustó mucho más, prefiero esa historia con tintes oscuros y personajes de moral ambigua antes que el idealismo que acaba mostrando el manga. Además, el anime es mucho más atrapante con el misterio que va creando, mientras que en el manga todo se revela demasiado rápido. El manga es entretenido, pero está mejor el anime. Bueno compañeros, hemos llegado a este punto. Me hubiera gustado poner algunas cosas más en el segmento de bonus, pero no pude encontrar nada más. Es un anime bastante desconocido y que no lo mencionan mucho. Además, creo que el asuntito de esa censura medio extraña ya de por sí es bastante interesante. Así que solo me queda decir lo mismo de siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí y por haber visto el video. Y puedes sentirte libre de dejar un comentario diciendo qué te pareció o haciendo alguna recomendación de algún anime o alguna película que podamos añadir a esta colección para hacerlo crecer un poco más. También me ayudarías mucho si dejas un like y compartes el video. Así que, por mi parte, eso es todo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.